el caso de Micaela en Rubio, sucedió en el 2019. El aplauso para Marcelo Acuistapache. Adelante, Marce. ¿Cómo andan? ¿Cómo andás, querido? Un placer ¿Andás bien? verte. ¿Cómo Excelente. están? ¿Qué tal? Bueno, muy bien. Lo habíamos adelantado el lunes pasado. Sí. Caso Correcto. conocido, ¿no? Un caso que Y es un caso de los más mediáticos de los últimos años. Lamentablemente fue también de los casos más terribles por las características. Y es un caso que tuve como, digamos, diferentes intervenciones y de hecho es un caso que no nos va a dar hoy para hablar todo el mismo y el lunes que viene vamos a seguir. Hay mucho material de informe y las coincidencias de esas visualizaciones, de cómo se terminaron dando, ¿no? O sea, lo que tenemos que tener claro también que es uno de los casos más dramáticos, lamentablemente, de los últimos, o sea, de todos los casos que he colaborado. ¿Es el que a vos te parece que es el más fuerte? Sí. ¿Cómo comienza que todo involucra esto? una persona, y estoy hablando de casos del exterior, que a veces, colaboro con Fiscalía de México y me ha tocado casos terribles y este caso en especial, por la dinámica y por las características del individuo que participó, fue de los más terribles en cuanto a la percepción del mismo, ¿no? Recordemos que este caso comenzó el 27 de marzo del 2019. Micaela Unrubio tenía 30 años, es de Villa Rodríguez, ahí muy cerquita a San José, es como una ciudad dormitorio de San José. Ella trabajaba cuidando a una señora a unos kilómetros de ahí, tenía dos niñas de 8 y 9 años, era muy querida ahí en Villa Rodríguez, se crió ahí y todo el mundo la quería, era muy trabajadora, muy responsable. Y el 27 de marzo, después de cuidar a la señora, se dirigió a Villa Rodríguez, que ella por lo general se iba a dedo en ese trayecto que no es muy lejos de donde ella estaba, de donde trabajaba hacia donde vivía, ahí en Villa Rodríguez. Y esa tarde demoró en llegar y unos vecinos a la salida de Villa Rodríguez, en la ruta que agarra Villa Rodríguez hacia San José, ven un auto gris que para. Escuchan una discusión de una mujer y un hombre, ellos salen a ver y escuchan 3 disparos, 3 detonaciones, ¿no? Ven, antes de que ocurre eso, escuchan que ella dice: Gabriel, ¿qué estás haciendo? Pensá bien lo que estás haciendo. Y fue lo que pudieron escuchar los testigos. Inmediatamente esta persona arrastró a la mujer herida, la subió al auto y agarró rumbo hacia San José. Fue la última vez que supieron de ella, ¿no? Inmediatamente, en el momento que los vecinos ven eso, llamaron a San José, a la policía, al 911, y en ese momento estaba viniendo una patrulla de San José rumbo a Villa Rodríguez, y no se lo cruzó por la ruta. O sea, llegó al lugar donde estaban los vecinos alarmados, y encontraron simplemente una mancha de sangre allí. O sea, lo que dio a entender de que la persona estaba fallecida por la cantidad, ¿no? Bueno, ahí se inició una búsqueda el mismo 27, pensaban ya, digamos, como que asumían que había ocurrido lo peor. Hay un par de versiones en cuanto a la detención de este Gabriel Piñón, que era un personaje allí que tenía un trabajo fijo, supuestamente, y era muy conocido ahí en Villa Rodríguez. Él tenía, digamos, por parte de la justicia no podía arrimarse a una pareja que tenía actualmente, que no era ella, pero con ella había tenido una relación hasta hacía poco tiempo. Se empezó una búsqueda enseguida. Aparentemente lo detuvieron a él, lo interrogaron y él negó que había estado con ella y lo dejaron suelto ese mismo día. Estuvo 8 horas hasta que lo volvieron a capturar. Cuando encontraron el auto de él,
fue que permitió encontrar rastros de sangre allí en el auto que correspondían con lo de Micaela. Evidencia fuerte de que él estaba Evidencia de que estaba involucrado. Allí fue que ya lo detuvieron, pero él estuvo toda una noche, digamos, libre. Inmediatamente se ponen en contacto conmigo una prima que fue un poco la que coordinó todo el tema de la búsqueda. Recordemos que estuvo desaparecida hasta el 30 de mayo, que fue que encontraron lamentablemente los restos de ella. No quiero spoilear nada porque vos estás manejando esto, sí. Pero cuando encuentran el auto sí. con manchas de sangre sí. y lo recapturan, sí. ¿él confiesa no? No, él niega constantemente, por más que tuviera las pruebas vinculantes, él niega, e incluso una de las frases célebres es que él dijo que nunca más le iban a encontrar, ¿no? A Micaela. O sea, tenía el convencimiento de que ella no iba a aparecer nunca más. Ella desapareció el 27, lo detuvieron al otro día y enseguida la prima de ella, que era la que estaba un poco de cabeza de búsqueda, fue la que organizó, la que movía. Recuerden que durante varios días hacían vigilia, incluso en la plaza ahí de Villa Rodríguez. Todo el pueblo la quería, digamos, y todos los que estaban buscando, preocupados por esa búsqueda. Esa prima inmediatamente se puso en contacto conmigo el mismo 28, porque estaban pensando lo peor, y además estaban muy preocupados porque pensaban que podía estar herida ella y que había que rescatarla cuanto antes. Por eso el mismo 28 se pusieron en contacto conmigo a ver si yo de alguna manera podía colaborar en la búsqueda de ella, ¿no? El 29 me arriban la prenda, me arriban los elementos, y el 30 hago una visualización, el 30 de marzo. Y bueno, yo en todos los años que llevo colaborando como psíquico, y mirá que he colaborado en casos realmente dantescos, por decirlo de alguna manera, este caso en especial, digamos, me marcó, ¿no? Porque recuerden que yo lo que hago con los elementos es tratar de posicionarme en el lugar de la víctima, y muchas veces me toca vivir desde su perspectiva. Y incluso este caso fue diferente porque sabíamos quién era el homicida, y ahí yo tenía otro vínculo de ingreso a la información. O sea, no solo a través de ella, sino que cuando ocurre un homicidio muchas veces no se sabe quién es el homicida, y en este caso se sabía quién era el homicida. O sea que yo tenía dos entradas de ingreso de información, a través de la víctima y a través del victimario, cosa que es muy, muy importante, porque es como que obtenés dos líneas de búsqueda de información. Cuando me posiciono en el caso de ella, bueno, el desprendimiento era muy notable, o sea, lamentablemente sí, y asociado a muerte violenta, ¿no? Pero él tenía como un poder, como una insanía, como un manejo de un arma blanca extraordinario, y como sorprendido. Era como que estaba posicionado en algo que nunca había visto en mi vida, la manualidad física que tenía esa persona con una cuchilla, ¿no? Con una cuchilla. Y la intención de alguna manera hacer desaparecer a esa persona en partes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso es lo que sentía vos. Eso es lo que sentía, y inmediatamente dibujé lo que entendía que era un puente, que era el punto de referencia. Era un puente donde tenía como una base en el costado, como de guijarros, un arroyo, hice todo el dibujo del arroyo, asociado a mi criterio a un lugar donde él había estado allí vinculado, y era un lugar donde como que metían vehículos debajo de ese puente y lavaban vehículos. Inmediatamente pasé la información, y bueno, y al mismo día se encontró en el puente Carreta Quemada, se encontró una alfombra, aparentemente del vehículo del homicida, y se encontró también un pantalón de la víctima, en este caso, con manchas de sangre. Ahí se pudo vincular que él estuvo de alguna manera lavando el auto ahí, y a mi criterio era como un despiste ese pantalón puesto allí, ¿no? Como que él de alguna manera quiso despistar, como para que la policía buscara también en otro lugar. A lo que voy es que inmediatamente, pasé la información a la familia, pasé la información a la policía, y ese mismo día
el 30 me llama Nacho Álvarez, que es compañero a través de la radio, y me hace una nota en la radio. Es una nota fuerte por las características, o sea, hay que tener en cuenta que yo en mi vida vi una situación de esas características y yo no sabía a qué se dedicaba este individuo, cosa que me llamó lógicamente poderosamente la atención después cuando me enteré que él, digamos, como un trabajo extra, hacía, digamos, lo que eran faenas clandestinas, o sea, digamos, robaba ganado, lo faenaba y vendía, digamos, las partes. Y cuando me enteré, pero eso me enteré muchos días después, me empezó a cerrar un poco con toda la información inicial, eso tan dantesco que recibí, y era como abrumador. De hecho, si quieren podemos escuchar esa nota, que es un minuto y poquito al aire, de las cosas en sus sitios que me hizo Nacho Álvarez. Dale, perfecto, lo escuchamos. Me llamaba poderosamente la atención que es como que hubiera hecho un destrozo, digamos, del cuerpo. Otra de las cosas que me llama la atención es que él, cuando hace un ocultamiento o una desaparición de esas partes, a mí me llamó la atención si él no tendría algún trastorno obsesivo-compulsivo, algún TOC, porque me da la sensación de que él coloca diferentes partes como en lugares separados de la misma manera, o sea, como que fueran espacios equidistantes uno de otro, y que a esa distancia coloca una parte y otra parte, o sea, eso es lo que a mí me llama la atención. Claro. Lo que me lleva a pensar es que o lo sepultó de forma diferente, separada, o que fue, por ejemplo, a un lugar, por ejemplo, un criadero de chanchos donde hay, digamos, pequeñas jaulas, pero lo terrible es eso equidistante. A mí lo que me da la sensación es eso, pero hay algo que a mi criterio, digo, va a ser quizás por lo que se pueda llegar a encontrar algo de ella, es que él guardó algo que a él le importa mucho de esa persona, o sea, como que guardó una parte en un lugar donde él se siente seguro, o sea, es un lugar donde él siente posesión, donde él es de alguna manera el amo y señor de ese lugar, de ese territorio. Y esa parte está allí. O sea, yo sé que esto que te digo es realmente espantoso y terrible, pero es como una información única que me viene específico en este caso. Por las características del individuo, y es como que él tuviera preservado una parte de ella, que yo entiendo quizás sea la cabeza. Macabro, bueno, todo, ¿no? Es escalofriante y es extremadamente macabro. Además, yo a veces me pongo a escuchar y el convencimiento que uno tiene, ¿no? Porque al tercer día que ella desapareció, digo, decir lo que dije, o sea, para mí es muy fuerte escucharlo, ¿no? Y de hecho, lamentablemente, no me equivoqué. Por las características del caso y de hecho la forma en que se encontró correspondió con la última palabra que dije, o sea que encontraron el cráneo de ella en una bolsa, ¿no? Él lo había separado y este caso en especial tuvo, digamos, varios aportes. Después que yo pasé la información, se encontró, como yo te dije, esa alfombra, ese pantalón allí en carreta quemada en ese puente. Después los restos se encontraron muy, digamos, cercano a ese lugar también, en definitiva. Pero lo extraordinario de este caso fue todo lo que ocurrió después, ¿no? Yo fui en unas 3 oportunidades al lugar. Y me sorprendí porque lógicamente era un caso cercano, o sea que las posibilidades de obtener información eran importantes para poder hacer un aporte desde el punto de vista psíquico, para que luego de alguna manera la policía pudiera ir corroborando esa información, ¿no? Nosotros, como pasaban los días y no se podía aclarar, no se podía obtener información, si bien el homicida estaba detenido, le habían dado 180 días, digamos, para que avanzaran las investigaciones, él estaba como tranquilo y estaba, digamos, seguro de que el cuerpo de Micaela nunca lo iban a encontrar. No lo iban a encontrar nunca. Sí, y eso era porque seguramente él estaba asociado al lugar, él sentía cómodo en ese lugar
Y después nos sorprendimos con las noticias de que de hecho él se dedicaba a eso, hacia faena clandestina. Sí, sí, sí. Incluso después hablando con la gente vaquiana ahí de la zona, cuando me fui enfrentando a diferentes situaciones realmente extraordinarias por las características, la insanía y el manejo que esta persona tenía con ese cuchillo. De hecho, él se jactaba que era de los más rápidos en hacer su tarea, en hacer esa faena clandestina, desde el momento en que tenía el animal hasta que lo deshuesaba, o sea, lo mataba, le cuereaba, lo deshuesaba, apartaba todas las carnes que se vendían mejor y el resto, por supuesto, se descartaba, lo hacía en 8 minutos. Imaginen eso, un animal de 400 kilos, 300 kilos, imaginen una persona lo que podría llegar a ser, ¿no? Es un tipo que está, a mi criterio, completamente enfermo. Ahora, cuando tuve la posibilidad de ir al lugar, hubo mucho apoyo, digamos, por la policía y, digamos, toda la familia, digamos, a fin de que pudiera ir. Y allí fuimos a San José, un día de tarde, fuimos a San José porque en la policía, la jefatura de policía de San José, era donde estaba el vehículo que Gabriel utilizó para trasladar a Micaela una vez que él le disparó y estaba herida. Y tuve posibilidad de estar en contacto en ese vehículo. Ese es el homicida, sí. Era muy conocido allí. Y ahí se ven los dibujos iniciales que yo hice y se puede ver la coincidencia, ¿no? de la zona aérea, después la foto aérea, con el lugar donde apareció. O sea, es realmente, incluso ver la marca esa, que era el lugar como un apartado que había al costado del puente, yo lo hice hacia el otro lado, digamos, las coincidencias que fue donde apareció en definitiva la alfombra y el pantalón de Micaela. Ahora, cuando fuimos a la policía, ahí a San José, primero fuimos al auto, la cantidad de información que obtuve en el auto fue realmente extraordinario, porque era como que me aplastaba la enorme cantidad de información y el desprendimiento que eso me generaba. Es como ponerse en el papel de un homicida, una persona que tiene una capacidad de destrucción increíble, ¿no? Ahora, cuando estaba ahí en el auto, me empezó a venir información, primero los insultos que él profería hacia ella cuando estaba herida en el auto, las cosas que le decía, lo desgarrante de las palabras que él usaba. Y después empezó a vincular un montón de información asociada y me vino la palabra Bermúdez, que la anoté, y veía dos personas adultas, ancianos, con una casa pequeña atrás, y detrás había como un arroyo, como un monte, y me venía asociado a como que fueran abuelos de él. O sea, entonces lo que entendí es que él después... Yo me posiciono en el lugar en el auto y él transcurre, una vez que levanta el cuerpo, va por la ruta y en un momento dobla hacia la derecha y va por un camino de pedregullo. Veo que hay un molino de referencia en el borde del camino y veo que ingresa en esa casa y va al fondo, junto a un lugar donde había como viñedos. Era una información tan precisa. Toda esa información la recabamos en el auto ahí en la comisaría en San José y de ahí fuimos con un móvil policial y bueno, nosotros también andaba en mi vehículo, fuimos hasta la comisaría de Villa Rodríguez, donde frente hay una plaza donde estaba todos, digamos, los amigos y la familia y estaban allí con velas encendidas esperando, aguardando novedades. Llegamos allí a la comisaría, la de Villa Rodríguez, y tuve posibilidad de entrar a la comisaría y me trajeron una prenda de este señor, de Gabriel. O sea, para tratar de ver si yo me podía, a través de la prenda, posicionarme en lo que él estaba pensando. Y recordemos que él estaba preso, estaba en cárcel central en el momento... Todo esto para poder encontrar los restos de mi Lógicamente, para ver si yo podía visualizar, porque recordemos que a diferencia de otros casos, como yo les decía hoy, yo tenía acceso por dos lados, por el lado de la víctima y por el lado del victimario, cosa que es favorable y nunca me había ocurrido otro caso, porque por lo general no se sabe quién fue que mató a la víctima, ¿no? Y en este caso, bueno, cuando llego, la policía me había encontrado, me habían obtenido un buzo de él y me pongo a trabajar mismo en la comisaría allí
Y trato de posicionarme, como hago esos ejercicios de visión remota, vieron que con los elementos trato de ponerme dentro de la persona y ver lo que él está viendo. Y me posiciono en él, y era como que estuviera un muro cerrado. Él lo que hacía era mirar una pared beige. Era una pared que estaba rayada, o sea, me di cuenta que estaba en la celda, porque era como que había diferentes rayas y dibujos, y como un corazón marcado. Y él estaba mirando la celda, desesperado por fumar, porque se ve que no lo dejaban fumar y era muy adicto al cigarrillo. Y estaba murmurando, diciendo algo, pero era como que tenía la mente cerrada. Y yo trataba de posicionarme en él y no lograba entender lo que él decía. Y en un momento trato de posicionarme y siempre repetía lo mismo. La perra, decía, la perra, la perra, la perra. Y a mí me sorprendió porque no era de las palabras que él usaba cuando estuve en el auto, que eran muy insultantes, pero esto estaba hablando de un animal y las características de un animal. Y cuando el policía me pregunta, uno de los policías me dice, ¿pero qué es lo que ves? Le digo, él está nombrando la perra, la perra. Le digo, él tenía una perra. El policía quedó pálido y me dijo, dice, cuando nosotros llegamos a la casa que él alquilaba acá en Villa Rodríguez, entramos a la casa y sentimos un olor a descomposición muy importante. Dice, cuando llegamos al cuarto de él, dice, sobre la cama, envuelto en una sábana, había una perra en estado avanzado de descomposición. Y hacía meses que la tenía ahí, y cuando le preguntamos al homicida qué hacía esa perra podrida, digamos, en su cuarto, dijo, bueno, una perra que yo quería mucho, me la atropelló un auto, y como tuvimos tan buenos recuerdos, la quise mantener allí conmigo. O sea, un tipo que estaba totalmente fuera sin duda, era un tipo que estaba completamente enfermo. Tenemos para el lunes que viene la resolución de todo con esto. ¿Cómo la encontraste? ¿Dónde? Bueno, en realidad yo no la encontré, la encontró un vecino, pero sí los aportes que fuimos sacando cada vez que fuimos es importante, y bueno, de alguna manera se pudo resolver el caso. El lunes lo seguimos charlando. Bárbaro. Gracias, Marcelo.